Ingeniero Quiroga, le agradezco mucho por haber aceptado este diálogo con Brújula Digital. Gracias, Raúl. Un gusto, buen día, un placer, un privilegio estar contigo y Brújula Digital. Todavía no se conocen la decisión del gobierno sobre ampliar o no la cuarentena y si se va a hacer y si se va a flexibilizar o no. ¿Qué cree usted que se debería hacer en este momento cuando ya llevamos, creo que 5 o 6 semanas de cuarentena? Bueno, en primer lugar, yo respaldé la cuarentena, incluso la exigía y la pedía en la primera quincena de marzo, incluyendo el cierre de fronteras. Ahora ha pasado un buen tiempo. La cuarentena no era un fin en sí mismo. El pagar los bonos tampoco es un fin en sí mismo. Pagar los bonos, reducir la factura de luz, agua, teléfono, son ayudas, alivios para sostener el costo económico de la cuarentena, que lo que busca es aplanar la curva de contagio. Y hay dos cosas centrales: incrementar el testeo masivamente y fortalecer la capacidad sanitaria. Lo que a mí me gustaría tener para dar un criterio: sabíamos bien cuando esto empezó que la recomendación era hacer cuarentena. Hoy, obviamente, las dos variables que son determinantes es: ¿estamos haciendo testeo? Claramente todo indica que no. Raúl, si ves, hay un sitio web, worldometers.info, que yo lo reviso con frecuencia, y puedes ordenar los países del mundo, de la región, en función a criterios de casos, el total de casos, casos por millón de habitantes o tests. Y consistentemente estamos al fondo de la tabla de Sudamérica. Los datos siempre andan un poco rezagados acá, pero andamos por debajo de 500 tests por millón de habitantes. Para comparar, Chile anda en 8.700, Perú en 8.100, Uruguay en 5.200. Ecuador en 3.400. Estamos hablando de test por millón de habitantes. No estamos comparando Brasil con Bolivia. Claramente estamos rezagados, lo cual te lleva a preguntar si los indicadores que tenemos de 1.050 casos, 1.054 casos, que son pocos comparados por millón de habitantes con otros países, son producto de que no nos está golpeando tan duro la pandemia o son producto de que estamos testeando mucho menos. Consuela ver en estas tablas que nuestros casos por millón de habitantes son varias veces menos que la de otros países, pero el número de tests por millón de habitantes de los otros países está por encima de las diferencias que tenemos en los contagios. Esa preocupación, y la otra, fortalecimiento sanitario, sobre todo cuántas unidades de terapia intensiva tenemos para resistir el pico de la curva. Sabemos la información que circula y creo que lo que hace falta, más que dar número de casos, de tristes fallecidos, es que el gobierno y las autoridades nacionales, regionales, locales nos avisen cuál es la proyección de testeo y de fortalecimiento sanitario con un número de unidades de terapia intensiva para poder tomar la determinación de qué se hace con la cuarentena. De lo contrario, tomar esa decisión solo por presiones es como querer pilotear un avión volando a ciegas. Muy bien, o sea que lo que usted me está diciendo es que si hiciéramos más testeos como en los países vecinos, seguramente los casos detectados de coronavirus también serían muchos más. Me llama la atención el caso del Beni, en el que no había ningún caso y de no tener ninguno, al día siguiente muere una persona por coronavirus. Entonces, ¿cómo puede morir una persona si no había ningún caso detectado? Es que esa persona a tiempo no lo había sido. Entonces, nosotros tenemos entonces un subregistro grande de casos de coronavirus. Parecería que es así, Raúl, y has tocado un ejemplo muy demostrativo o que graficaba esta situación. En el Beni, el gobierno, la región donde no había casos, y pasaste de que a una persona, nunca menciono los nombres por respetar protocolos, le hacen el test el sábado, lo tienen que enviar a otro departamento, que es un problema, tardan 48 horas, le avisan que está contagiado y a la media hora fallece. Entonces, claramente ese señor ya tenía incubado el coronavirus hace buen tiempo. Mira, yo recuerdo que alrededor del Día del Mar, 23 de marzo, hice algunos videos, hago sesiones de Facebook Live y reclamaba insistente y persistentemente por qué teníamos un solo laboratorio Ceneprop en Santa Cruz ante una pandemia que era previsible. Ojo, yo entiendo que somos un país de menor desarrollo. Yo entiendo la dificultad de lidiar con un terremoto, una granizada en La Paz que llega de imprevisto. Pero esta es una pandemia previsible. Ya el Congreso Mundial de Celulares de Barcelona en febrero se canceló. ¿Por qué España no actuó a tiempo? También creo que son preguntas para ese gobierno.
Pero entonces, si sabía que venía, ¿por qué no se fortaleció la capacidad de tener más laboratorios, no uno solo en Santa Cruz, donde tardas varios días en llegar? Y parte de los test es hacerlos masivamente, Raúl, y dar respuesta rápido para que no pase lo del Beni, que cuando le das el resultado ya ha fallecido. Solo había el de Cenetrop, se armó una polémica, el exministro de Salud salió una noche a decir que, sin mencionarme, pero que yo buscaba palestra, dio nombres de laboratorios privados, dijo que había el nuevo de Inlasa, sí, ahora ya funciona desde abril el de Inlasa en La Paz, otro en Cochabamba, pero seguimos con solo 3 laboratorios y seguimos, te repito, estamos con la cifra en ya casi 2 meses de 500 test por millón de habitantes. No me quiero comparar con Corea, con Alemania, con Islandia, comparando con Sudamérica, con Paraguay, con Ecuador, con Perú, tienen test por millón de habitantes en el orden de 5.000, 8.000, cuando nosotros tenemos 500, vale decir que ellos están 10, 12, 15 veces por encima, y esa es una gran preocupación. Creo que eso tuvo algo que ver con la remoción de las autoridades de salud, pero eso preocupa enormemente porque, reitero, yo no puedo pretender que soy el mejor alumno del curso porque nunca me aplazo en los exámenes si no estoy yendo a tomar los exámenes. Puedo decir, soy buen alumno, creo que soy, pero si no tomas el examen no tienes forma de verificar y constatar. Y concluyo con esto, los países que han logrado aplanar la curva y controlar esto tienen una de 2 medidas, uno de 2 sistemas, porque ya todos leemos y nos informamos hace mucho tiempo. El sistema Wuhan de la provincia Hubei, 60 millones de habitantes, más grande que Colombia o Argentina, con una cuarentena total, draconiana, rígida y absoluta. O el otro, el sistema de Corea del Sur, que consiste en testear. Recuerdo que el director de la OMS dijo en marzo ya, testear son las 3 claves. Y en el caso de lo que ya ha mostrado la experiencia de otros países, porque acá teníamos la ventaja de que lo que parte en Asia pasa por Europa, llega a Estados Unidos, viene para acá y podíamos aprender de otros. La clave es testear, rastrear y aislar. Vale decir, testear masivamente con la mayor amplitud que puedas, identificar al contagiado, rastrear sus contactos humanamente, o hay apps, están haciendo apps de celular ahora, Trace Together en Singapur, Track COVID en Estados Unidos, Apple y Google, primera vez que van a trabajar juntos, en que los celulares con el Bluetooth, que es la señal que manda el celular que tiene 9 metros, vale decir que la señal de Bluetooth es más larga o tiene más distancia que el coronavirus, te permite, una vez que testeas a la persona, rastrear sus contactos. No solo preguntarle con quién estuviste, mamá, papá, hermano, amigo, sino los celulares registran quién estuvo a 9 metros de otros, si todos bajamos la aplicación, para ayudar con ingeniería de sistemas a recordar humanamente. Pero esa ha sido la clave de varios países, y otros han usado una combinación de cuarentenas no tan draconianas como la de Hubei en China, testeos no tan masivos como los de Corea del Sur, Islandia, pero sí la combinación. Mi preocupación en Bolivia, ya no quiero revivir la polémica de hace 1 mes y medio, es que no estamos testeando suficiente, y la clave aquí es testear, rastrear y aislar a las personas, y me parece que ahí estamos con falencias. Brevemente, para terminar esta parte y pasar a otro tema, ¿por qué no se hacen más tests? ¿Es porque no los tenemos, porque no los hemos adquirido a tiempo, porque están llegando? Hay versiones del oficialismo que señalan que van a llegar en breves días. ¿Por qué no hacemos más tests? Claramente es por una falta de cantidad de reactivos y de las enzimas para hacer los tests. Y como sabes, hoy día ya todos hemos visto el test molecular que detecta, me hacen el examen, si tengo coronavirus, que es el prevalente, el dominante, y ya en otras partes del mundo están haciendo otras clases de exámenes. En un Facebook Live hablamos con un bioquímico, Aldo Vacaflores, que nos explicó que están en capacidad de poder empezar a hacer en Bolivia los test de cuando nuestro organismo genera anticuerpos, que no te agarran si me contagio ahora en la mañana, no me va a agarrar 3 o 4 días ese test. Hay uno de los IgMs, los anticuerpos que genera el ser humano, que te agarra y te detecta si estás entre el día 4 para adelante de la incubación. Y otro, los IgGs, que ya son la cantidad masiva de antígenos y está saliendo del coronavirus, que son del día 8 para adelante. Son test rápidos, no te garantizan de identificar al contagiado, pero sí te pueden agarrar a gente que hubiera tenido ya unos días del coronavirus. Me parece, Raúl, que claramente es una falta de test, y en esto hay que recurrir a todo. Yo, cuando hubo esta polémica en marzo, si para mostrar la gravedad
hay que agarrar un avión de BOA, mandarlo a Corea, mandarlo a Alemania, mandarlo a China e ir a comprar los test, yo me ofrezco a ir. Lo que yo no doy ideas de las que no estoy dispuesto a colaborar o coadyuvar en ejecutarlas, porque yo he visto casos, el gobernador de Maryland ha usado las conexiones de su esposa de Corea del Sur para comprar 500,000 test. López Obrador, un paradigma de haber tratado bien esto, pero cuando se desespera se pone al teléfono con Xi Jinping y manda avión a recoger reactivos, porque hay una competencia feroz, no se ha tomado previsiones a tiempo y hay que actuar en los niveles más altos para tener más test y poder hacer este ciclo de testear, rastrear y aislar a los pacientes, a los contagiados. Muy bien, pero la cuarentena, y usted ya lo ha mencionado antes, también tiene un efecto económico. Hay bonos, en fin, que se están entregando. El efecto económico es muy fuerte en otros países. En Estados Unidos tienen el desempleo más elevado en porcentaje, incluso más que la crisis del 29 del siglo pasado. ¿Usted cómo prevé nuestro futuro en Bolivia en los próximos 2 o 3 años? Hay algunas visiones que son más bien optimistas de que esto no va a generar una crisis económica muy fuerte, y hay otras visiones más pesimistas. ¿Usted cómo prevé ese futuro? Sí, se va a tener dificultades enormes de toda clase, porque está claro que este año va a ser negativo. Y a esos componentes, digamos, si me permites decirle, son como tres bombas que están cayendo encima del cuerpo económico boliviano, o 3 bolsas de cemento que nos están golpeando. El nefasto legado económico masista, que sostuvo un ritmo de vida quemando reservas y endeudando al país. 2, los efectos recesivos del coronavirus. 3, los dramáticos cambios del mundo energético, que ha colapsado el precio del petróleo. Menos mal, gracias a Herbert Müller, Hugo Peredo, eso no nos golpea inmediatamente. Pero para que tenga la gente que te sigue, Raúl, una idea de la magnitud de la farra del MAS y las dificultades que se avecinan. Abriendo 2 válvulas por gasoductos, proyectos y contratos a los que solía oponerse Evo Morales, recibía en el apogeo de los precios y volúmenes altos, para que la gente no se confunda, volvámoslo sueldo mensual. La gente entiende lo que es un sueldo mensual. De gas vendíamos más de 6,000 millones de dólares al año por exportaciones. 500 millones de dólares al mes era el sueldo de solo abrir 2 válvulas hace 6 años. El año pasado esto ya había caído a 230 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el MAS no descubrió reservas nuevas, los precios cayeron un poco, bajaron los volúmenes por falta de capacidad de producción. Entonces ya de 500 millones de dólares al mes de sueldo nacional, producto de exportaciones gasíferas, mermamos a 230 a fines del año pasado. El último trimestre de este año, que es cuando empieza a golpear la caída del petróleo de ahora, vamos a estar con el orden de ingresos que vas a tener al mes muy por debajo de estos montos que estoy dando, seguramente 60, 70 millones de dólares al mes. Imagínese una persona que nos escucha, de haber hace unos años vivido con 500 al mes, a 230 al mes el año pasado, a 60 o 70 al mes, que es lo que va a pasar. Entonces, al coronavirus, al nefasto legado, agrégale este otro elemento que tiene que ver con el coronavirus, no cabe duda, porque en el mundo de hoy, tú sabes bien, que los aviones están varados, los vehículos están parqueados en el garaje, las fábricas no están funcionando, ha caído la demanda 30 millones de barriles día, la producción solo se ha recortado 10 millones de barriles día, ha colapsado el precio. La ventaja que tenemos es que tarda un poco en llegar, pero el último trimestre de este año y el primero del próximo año van a ser muy duros, agregándole a esta mezcla tan complicada que tenemos. Seguramente eso va a aumentar además nuestro déficit fiscal, que ya está entre, creo que cercano a 8%.